todos, espero se encuentren muy bien. Estamos hoy en la conferencia de estilos de vida saludable y las lesiones más comunes que se pueden encontrar en nuestra vida laboral. Entonces, para dar inicio a esta conferencia, voy a empezar por las siguientes etapas. Primero, quiero que ustedes miren si me digan si estoy compartiendo mi pantalla, si están viendo mi pantalla en este preciso momento, si ven mi pantalla para que me digan para poder continuar. ¿Listo? Entonces por aquí me dicen que sí, se está viendo mi pantalla. Bueno, entonces muy bien, entonces vamos a continuar con primero el curso. Voy a extender aquí mi sesión. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Estas dos infografías son las que, perdón, estas dos evidencias son las dos que vamos a presentar, ¿cierto? Una tiene cierre el 3 de agosto, la otra tiene el 10 de agosto, pero quise hacerlas hoy a mitad, finalizando semana, para que pues tengan bastante tiempo para que puedan presentar. Uno es una infografía, que ahorita vamos a hablar de la infografía, y otra es un folleto. Algo muy sencillo que hay que hacer. Lo primero, una recomendación importantísima para todos es que descarguemos la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje vamos a encontrar siempre vamos a encontrar cuáles son las actividades que vamos a realizar. En este caso, las actividades que vamos a realizar, pues, son estas dos, las cuales, pues, tienen su objetivo y su compromiso primordial. Establecer hábitos para lograr un estilo de vida saludable mediante la aplicación de fundamentos de nutrición e higiene. Entonces, ¿qué es lo que nos están llamando? A mantener buenos hábitos alimenticios. Puede ayudarnos a evitar diferentes tipos de enfermedades, además de proporcionar la energía suficiente que el cuerpo necesita para el desarrollo de las actividades cotidianas. Llámese, por ejemplo, el trabajar, correr, caminar, hacer deporte, incluso conversar. Muchas de las personas que yo conozco se saltan el desayuno o hacen un intermitente, y esto los lleva de una u otra forma a perder energía durante el día, y se nota su cansancio al finalizar de la jornada, sea laboral o deportiva, y a veces empiezan a entrar en una fatiga crónica. ¿Cuál es el problema de entrar en una fatiga crónica? Usted puede sentir cansancio, lo que no puede llegar es a permitir sentir fatiga. Porque cuando uno siente fatiga, inmediatamente lo que se nos viene, lo más primordial, es que entramos o podemos entrar en unos índices importantes de depresión. ¿Por qué? Porque ya nuestro cuerpo no tiene la suficiente carga o recarga de energía para poder afrontar las cosas que se nos pueden atravesar. Entonces, por esto es fundamental mantener una alimentación balanceada y equilibrada en los requerimientos energéticos, de acuerdo con las actividades que realizamos a diario. En mi caso, que soy profesor, pues mis actividades son de tipo mental, pero yo tampoco puedo saltarme el desayuno, no puedo saltarme la media mañana, no puedo saltarme el almuerzo, porque son cosas que me van dando a mí la suficiente energía para poder ir teniendo los requerimientos cada vez que mi cerebro está haciendo alguna función cognitiva, pues él también va gastando energía. Para establecer un estilo de vida saludable se debe interpretar los fundamentos de higiene y nutrición en los contextos productivo y social. A través de la siguiente actividad vamos a desarrollar un plan que aporte a dicho objetivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a caminar unas plantillas o unos recursos didácticos acerca de la actividad física y los hábitos de vida saludables. Dando pues algunas, ¿qué tenemos que hacer en la infografía? En la infografía que ustedes
Ustedes saben que una infografía es una palabra compuesta info, que es dar información, y grafía a través de imágenes, pero también con pequeñas frases o pequeños conceptos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hablar de esos hábitos de vida o esos estilos de vida saludable. ¿Para qué? Para lograr poder responder estas 5 preguntas. ¿Qué elementos deben tenerse en cuenta para interpretar las necesidades energéticas diarias de una persona? Estas las podemos desarrollar mediante la infografía, ¿cierto? 2, ¿cuántas calorías necesita el cuerpo diario y de qué forma recibe estos aportes en el consumo de carbohidratos, proteínas, grasas, bebidas u otros elementos? ¿De cuáles variables pueden depender estos aportes? ¿Cómo sería un puesto de trabajo ergonómico y adecuado para su contextura corporal? ¿Y qué otros factores inciden en el logro de un estilo de vida saludable? ¿Listo? Aquí en la misma guía que yo estoy viendo, la misma guía que ustedes tienen ahí en su plataforma de Sajuna, nos dan 3 recomendaciones de herramientas: Infogram, Canva y Piktochart, para poder hacer las infografías. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es dejar salir toda nuestra imaginación y creatividad para hacer una infografía que nos responda a esas 5 o 6 preguntas. ¿Qué tenemos que entregar una infografía y en qué formato? Recuerden, siempre en formato PDF. Normalmente aquí no piden la bibliografía, yo siempre pido bibliografía, que es de dónde sacamos la información. ¿Por qué? Porque a mí me parece que es importante. La extensión es libre, de 1, 2, 3, 4 páginas, las que ustedes quieran manejar, ¿cierto? Y para el envío, pues hay que enviarlo por el sistema que ustedes ya conocen. ¿Listo? En esto, pues, también encuentran ustedes una ficha antropométrica de evaluación de condición física. Esa está ahí en las evidencias, es solamente, pues, llenarla y me la envían. Entonces, primero, infografía y ficha antropométrica, que es llenar el nombre, el documento, el peso, la altura, la envergadura, el peso ideal, la masa muscular, el porcentaje de grasa, el índice de masa corporal. Y es hacer, en 3 resultados diferentes, hacer unos ejercicios. Estos ejercicios a mí normalmente me gusta y los invito, pero no es obligatorio, a que lo hagan a través de un video. Hagan estos ejercicios a través de un video. Yo trabajo con varias fichas en el SENA, en varios programas de formación, y casi siempre la evaluación que hacen acerca de este trabajo es muy importante o es supremamente chévere, porque casi todos se disfrutan y es la primera vez que en años han vuelto a hacer deporte. Entonces, el mismo hecho de colocarse pues su ropa de deporte, sea una licra, sea una sudadera, sea una pantaloneta, irse para un parque y hacer una serie de ejercicios que en tiempos diferentes, que le van a denotar el hecho de volver como a tener una condición física y decir, hombre, quiero volverlo a hacer. A veces nosotros los seres humanos nos descuidamos un poco y empezamos a delegar por nuestras actividades físicas y no hacemos ejercicio. Y al final, pues, responder estas 3 preguntas. ¿Cuáles consideras que son tus capacidades físicas? ¿Qué acciones consideras pertinentes para mejorar tu condición física a través de los resultados de haber hecho piernas, de haber hecho brazos, de haber hecho unos abdominales, de haber hecho unos ejercicios lumbares, ¿cierto? Que son de estiramientos, y haber hecho el test de Cooper, que es unas vueltas en unos tiempos determinados, hacer unas vueltas como de resistencia física. De acuerdo con la actividad física realizada a diario, cuál es el tiempo que requiere para recuperar una recuperación adecuada. Entonces, a veces nosotros podemos decir, quedé totalmente, extremadamente cansado y necesito más de una semana para poderlo hacer, ¿cierto? Y por último, el folleto, esto es una entrega también en PDF, también es una extensión libre, la ficha pues la puede hacer. Vuelvo y repito, es mi gusto, pero no están obligados a hacer el video, pero sí están obligados a llenar la ficha y entregármela en PDF. Y por último, el folleto, que es para identificar la higiene postural y pausas activas correctas para el desempeño del labor ocupacional. ¿Ustedes qué tienen que hacer a través de un folleto?
Los folletos se pueden hacer en Word, son folletos de 3 caras, o sea, 6 páginas, están ahí mismo condicionados, pero también hay otra serie de programas como Canva que me permiten hacer folletos. ¿Qué es lo que tienen que hacer en los folletos? Hombre, denme o explíquenme mejor cuáles son esas higiene postural en los trabajos y qué pausas activas son las correctas en el área ocupacional. ¿Por qué? Porque con esto pues, vamos a hablar de cómo evitar esas lesiones más comunes en el trabajo. En la actualidad, ustedes saben que se presenta mucha tensión en la salud y la seguridad en el trabajo. Los que están trabajando pues se van a dar cuenta que hay departamentos completos dedicados exclusivamente a la optimización de la salud y la seguridad en el trabajo de todos sus colaboradores. Por lo que es de mucha importancia para las empresas prevenir las lesiones de sus empleados. Por tal razón, se hace necesaria las llamadas pausas activas. Por lo anterior, y con el fin de cumplir con la siguiente evidencia, pues vamos a elaborar un folleto en el que vamos a evidenciar cuáles son esas lesiones más comunes que se ven o que se presentan a diario. Por ejemplo, sentarnos mal, entonces en la región lumbar un dolor de espalda baja, un dolor de espalda alta, nos tensionamos mucho, entonces decimos aquí que tenemos problemas del cuello, ¿cierto? A veces el manguito rotador, porque de pronto tenemos una mala posición, de pronto en el túnel del carpio que utilizamos pues el celular con estos solos deditos, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son algunas de las lesiones más comunes que tenemos. También es de extensión libre y en formato PDF. Lo pueden convertir, ese formato PDF lo pueden convertir rápidamente en un PDF, ¿cierto? Hasta aquí vamos todo claro. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar entonces a nuestra actividad física y hábitos de vida saludable. Para alcanzar la apropiación de competencias básicas en el proceso de formación profesional integral, recuerden que nosotros estamos llamados no solamente a saber mucho, sino también a conocernos, a saber qué es lo más importante para nosotros, qué debemos hacer a diario nosotros, cómo debemos comportarnos de una manera óptima para poder estar pues, en buenas condiciones. A veces nosotros creemos que con esforzarnos a teniendo largas jornadas de trabajo, pues vamos a ganar más, y no. Yo he podido comprobar esto cuando, por ejemplo, voy en carretera y me dicen que de Medellín a Bucaramanga hay 8 horas. Entonces yo creo que yéndome a 200 kilómetros por hora, arriesgando mi vida, voy a llegar antes de tiempo y no. Normalmente uno llega en esas 7 horas y media, 8 horas, pues media horita. Media horita usted fue lo que alcanzó a ganarse, pero fue más el riesgo, el hecho de saber que usted en esa velocidad tan extrema que va manejando puede perder su vida. Una llanta se puede reventar y usted puede perder su vida. Entonces, es como en el trabajo exactamente lo mismo que pasa en la carretera, es como tomar las cosas conscientemente. Yo tengo una jornada de trabajo de 8 horas, o de 7 horas, o de 6 horas, y lo que tengo que hacer en este momento es utilizar correctamente esas 6 horas. A veces, ¿qué hacemos nosotros los empleados o los colaboradores? Tenemos 8 horas, pero por ejemplo al tintico le sacamos media hora, al hablar con un amiguito otra media hora. Y entonces ahí vamos perdiendo el tiempo y resulta que cuando ya nos percatamos, tenemos muchas cosas por hacer. Entonces nos llevamos trabajo para la casa y continuamos en la casa. No es lo más adecuado, no es lo más afortunado. Y a veces nos estamos o estamos tan concentrados en nuestro trabajo que ni siquiera almorzamos. O nos saltamos de pronto algún snack o algún alimentico que así sea una chocolatina para recuperar energía. Esto lo hacemos con mucha frecuencia y es realmente algo muy complejo porque resulta que todos los seres humanos pues vamos desgastándonos
y cuando llegamos a nuestra edad adulta o adulta en plenitud, pues vamos a correr con todos esos problemas que hemos traído de nuestra juventud y que hoy a la postre pues estamos experimentando y sintiéndonos, y qué maluquero pues es quedarnos solamente en un médico en lugar de estar disfrutando pues nuestra vida, ¿cierto? Entonces para esto se hace necesario dotar a nuestros aprendices de herramientas que propicien su cualificación para un desempeño idóneo en el mundo del trabajo y en el mundo de la vida. Entonces vamos a empezar nuestro curso, ¿cierto? Entonces primero vamos a hablar de la psicomotricidad. ¿Qué es la psicomotricidad? Como su nombre lo dice, psico, mente, motricidad. Entonces es cómo yo tengo mente sana en cuerpo sano, o sea, cómo yo hago algunos tipos de ejercicio, perdón, unos tipos de ejercicio que me vayan a permitir a mí, pues, tener la mente sana en el cuerpo sano. Entonces, primero, pues vamos a hablar de habilidades psicomotrices básicas y específicas. ¿Cuáles son esas habilidades psicomotrices básicas? Entonces, tenemos que hablar necesariamente en la visión global de la persona. Aquí se integran la parte cognitiva, la parte emocional, la parte simbólica y la parte sensorial. Es decir, que todo nuestro ser, todo nuestro sentido está canalizado o con base a hacer nuestras cosas. Es decir, a desarrollarnos de manera integral desde nuestra parte motriz, ¿cierto? De nuestros movimientos, para que tengamos un ámbito preventivo, tanto en la parte educativa y en la parte terapéutica. Entonces, estas prácticas psicomotrices, pues necesariamente tienen que conducirnos a la formación y al perfeccionamiento de los profesionales y construir cada vez más pues mejores hábitos de vida saludable. Entonces, por ejemplo, las básicas son un precalentamiento. Siempre que vamos a hacer un estiramiento o vamos a hacer una fuerza, por ejemplo, tenemos que hacer unos calentamientos, tenemos que hacer unos estiramientos. Si nuestra fuerza la vamos a emplear con nuestros brazos, pues tenemos que hacer un estiramiento de nuestros brazos. Si nuestra fuerza la vamos a hacer en las piernas, pues vamos a hacer un estiramiento de las piernas, en el hecho en que podamos como activar los músculos. Si vamos a tener una actividad de fuerza durante más de 10 minutos o 1 hora, 2 horas de manera muy prolongada, pues ya tenemos que colocar todo, tanto brazos, cuerpo, mente, para que nosotros podamos activar nuestro sistema psicomotriz, ¿cierto? Las habilidades psicomotrices, entonces, son un conjunto de destrezas que se van adquiriendo a lo largo de la vida, ¿cierto? Por eso la clase de educación física en los colegios es tan importante. A veces nosotros no la saltamos o solamente nos quedamos con la clase de educación física que hacíamos en los colegios. Pues bien, este es un error bastante fuerte porque nosotros los seres humanos tenemos la necesidad y en el compromiso con nosotros mismos de poder continuar con esa actividad física. Entonces es importante que nosotros en estas alturas de nuestra edad, sea 20 años, 30 años, 40 años, 50 años, 60 años o más, nosotros seguir haciendo actividad física, ¿cierto? Uno de los hábitos de vida saludable es tomar agua. Y más cuando, por ejemplo, vamos a tener jornadas para conversar bastante. Yo soy profesor hace más de 34 años y normalmente a los 20 años los profesores vamos perdiendo la voz y nos vamos volviendo muy ronquetos o muy difónicos, y eso hace que nos perdure para siempre y terminemos así. Cuando nosotros tenemos un estilo de vida saludable, el tomar agua como una función primordial durante el transcurso de nuestra vida profesional, o hacer unos ejercicios de nuestras cuerdas vocales, pues esto lo que hace es que se resiente nuestra laringe o cuando tenemos gastritis porque dejamos de comer, también se resiente nuestra laringe
y lo que hace es que tenemos ese chasquido muy generalizado de las personas que utilizamos la voz. Entonces, igualmente pasa a aquellas personas que tienen que caminar grandes jornadas, aquellas personas que tienen que levantar mucho peso, pues pasa exactamente lo mismo si no tienen unas condiciones muy adecuadas de colocar o de activar sus habilidades psicomotrices, ¿cierto? Y recuerden que estas capacidades psicomotrices lo que hacen es proporcionarnos autonomía, porque pues si queremos alcanzar algo, pues tenemos que tener nuestras habilidades psicomotrices pues bien sustentadas, o al menos bien capacitadas. Capacidad de manipulación de pensamiento y la relación social, ¿cierto? Porque, por ejemplo, el hecho de poder extender la mano, dar un abrazo a alguien en el momento en que lo necesite, eso también nos genera una confianza para tener unas relaciones interpersonales adecuadas con los demás. Mire lo importante que es lo psicomotriz para poder nosotros realizarnos y para poder nosotros socializarnos con los demás, ¿cierto? Entonces, en este anexo que ustedes ven aquí, que está dentro de ese documentos, que es el mismo que yo estoy trayendo de la plataforma, aquí van a poder profundizar más lo que yo les estoy comentando con respecto a las habilidades psicomotrices y de pensamiento. Entonces, primera recomendación importante, cuando nosotros estemos trabajando nuestras habilidades psicomotrices, que ustedes saben que emplean la parte de pensamiento y la parte de la motricidad o del movimiento, pues es muy recomendable que hagamos actividades que tengan que ver con nuestras manos. Por ejemplo, un juego que tenga que ver, que tengamos que utilizar las manos y nuestro cerebro. Hay muchísimos juegos que nos permiten a nosotros tener esas habilidades psicomotrices. Es decir, que empleemos, como lo ven ustedes ahí en la figura, empleemos nuestras emociones. ¿Por qué? Porque eso nos hace relacionarnos con los demás, pero que también tengamos la capacidad de utilizar nuestro cerebro para crear estrategias para poder lograr hacer la actividad. Yo tengo una experiencia muy personal. A mí no me gustan los juegos de azar, pero cuando me invitan a hacer juegos donde no hayan apuestas y que sean de estrategia, me llama mucho la atención. Eh, yo vivo en una región de Antioquia, y aquí en Antioquia las familias se reúnen mucho. Yo soy de Santander, pero en Santander no pasa eso. Pero en Antioquia sí, las personas se reúnen mucho a aprovechar el tiempo en familia y a jugar. Entonces, en uno de estos días que pues, he podido compartir con varias familias amigas, me enseñan un juego que se llama Lagalludo. Y es jugando con un dado a llegar a completar desde el 1 hasta el 100, pero usted no se puede pasar porque le toca volver a empezar. Y no puede sacar el número 1, porque si llega al número 1, así usted lleve 98 puntos, pues pierde, ¿cierto? Entonces, es importante la emoción que uno le coloca, por ejemplo, a ese juego para poder sacar esos 100 puntos que uno necesita. ¿Cómo no dejarlo en 99? Porque si saca uno, vuelve y empieza. Tiene que darle 98 para que saque el 2 y así pueda cumplir con todos los retos que coloca el juego. Entonces es como que esa estrategia del azar también para poderlo colocar y esas emociones que uno hace jugando con los demás, y cuando uno pierde, pues como volver a crear la estrategia de saber matemáticamente y de esa habilidad de pensamiento lógico-matemático de cómo puede usted hacer las cuentas para poder llegar a completar esos 100 puntos. Entonces me parece a mí supremamente delicioso el hecho de cómo a través de esos juegos yo puedo compenetrarme con los demás, puedo complementarme con mi resto de familia y cómo puedo yo sentirme acogido en una comunidad, sea laboral, educativa o familiar. Entonces, esto en últimas, ¿a dónde me puede llevar? Me puede favorecer que pues tenga un desarrollo totalmente integral y armónico en cada una de mis acciones y mis situaciones, y eso es supremamente importante. Y que yo
que yo tenga una interacción entre el cuerpo, el entorno, a partir de los componentes tanto biológicos, cognitivos y psicosociales. Es decir, que yo pueda colocar todo. Ayer precisamente tenía yo una experiencia que me invitaron a conocer, una experiencia sensorial, donde a través de manifestaciones de mi energía y de mi cuerpo podía yo de una forma u otra relacionarme con los demás. Es simplemente importante porque es que nos enseña o nos recuerda mejor que somos humanos y al ser humanos, pues tenemos de una u otra forma la imperiosa necesidad de, eh, de, 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 ser integrales para poder hacer las cosas de la mejor manera. Entonces, recuerden que hoy día ya no se habla del individualismo, sino en la concepción integral del sujeto para interrelacionarse con los demás. Pero cuando yo me interrelaciono, es importante tener en cuenta el conocimiento, la emoción, el movimiento y el desarrollo de la persona humana, nuestro desarrollo. ¿Para qué? Hombre, pues, para que nosotros podamos construir una relación con nuestra misma especie, ¿cierto? Pero a partir de nuestras habilidades psicomotrices y de pensamiento. Hoy día, por ejemplo, en las redes sociales se ve cómo las personas hacen actividades sociales, cómo las personas hacen situaciones específicas que los lleva a relacionarse con los demás. Esta es otra manera de relacionarnos a través del deporte, a través de las actividades psicomotrices y así relacionarnos con los demás. Entonces, las habilidades motrices básicas que tenemos nosotros son, por ejemplo, aquellas que nos permiten, las locomotrices, que nos permiten ejecutar habilidades de desplazamiento, de poder caminar, de poder correr, de poder saltar, de poder rodar. A veces nosotros tenemos condiciones de salud que no nos permiten hacer ninguna de estas, pero mientras no tengamos condiciones de salud que nos indiquen eh, que no podemos llevarlas a cabo, pues es importante ejecutarlas. Mire muchas personas que van a mi consultorio, eh, donde, de lo que más se quejan es que quieren volver a caminar, como lo hacían antes. Hoy día ya se ven mucho más impedidos y son personas jóvenes, no estoy hablando de personas de 100 años, que de pronto ya la mitad no es igual. Estoy hablando de personas de 40, 50 años que están realmente muy disminuidos en su locomoción porque no tuvieron la precaución de poder activar esas habilidades psicomotrices como desplazarse, el caminar, el correr, porque la gran mayoría lo hacen en vehículos, todo lo hacen de forma muy sedentaria y el cuerpo, como ya no se acostumbra a las caminatas o a los ejercicios, pues inmediatamente entra en un conflicto y lo que hace es que se resiente y no quiere volver a caminar como lo hacía antes. Entonces usted puede caminar una cuadra y ya siente el cansancio como si hubiera caminado 100 cuadras. Al otro día, pues usted no se puede ni levantar de la cama porque está totalmente con su cuerpo adolorido. Eso nos ocurre con frecuencia cuando no estamos acostumbrados a utilizar estas habilidades motrices básicas y las específicas son aquellas de coordinación y equilibrio. Movimientos ordenados, dirigidos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, cómo yo voy a tomar, cómo yo voy a agarrar algo para tomar, si lo hago con solamente 2 dedos, con toda la mano, ¿cierto? Este movimiento que estoy haciendo aquí, de poder tomar agua, es un movimiento de coordinación. Si yo no tuviera el movimiento de coordinación, pues yo me echaría el agua por la ropa o yo eh, no tendría cómo coordinarme para poder tomarme el agua. Algo tan sencillo como esto, uno puede decir, pero mire, esto es muy sencillo, pero una persona con Parkinson es totalmente inaudito para esa persona.
O sea, es inconcebible para esa persona poder coordinar ese movimiento para poder tomar algo tan sencillo como eso. Lo que para nosotros a veces es tan fácil, para muchas otras personas dieran por el hecho de poder tener esa coordinación para poder tomarse un vasito con agua, porque no lo tienen. Y el equilibrio, ustedes saben que es esa capacidad que tenemos de la relación entre el eje corporal y el eje de la gravedad, ¿cierto? A veces nos vamos a parar muy rápido y nos podemos caer, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el eje corporal estaba en otra simetría y como ya lo cambiamos, estamos de manera horizontal y los pasamos a manera vertical, pues lo que hace es que inmediatamente nosotros podemos perder la estabilidad. Entonces, por eso tenemos que hacerlo de una manera adecuada. Si yo estoy acostado y voy a levantar, lo hago por pasos. Me levanto al borde de mi cama, cuento hasta 2 o 3 y ahí sí ya me levanto cuando ya el cuerpo cambió de plano, cambió de eje. Y ahí sí ya puedo, eso se llama articulación de los ejes. Ahí sí ya puedo irme pues al baño o hacer alguna actividad. Igualmente cuando estoy en mi trabajo, yo estoy en mi escritorio y me llama el jefe, yo por atender rápido la solicitud del jefe, pues salgo corriendo. Inmediatamente me puedo accidentar, ¿no? Yo tengo que inmediatamente parar lo que estoy haciendo. El jefe me llamó, cuento 1, 2, 3, que son muy rápidos, esos son segundos, milésimas de segundo, y me giro. Como estoy sentado, voy a cambiar de plano. Entonces me giro, vuelvo y cuento 1, 2, 3, me levanto y ahí ya puedo hacer mi integralidad entre, o mi relación mejor entre el eje corporal y el eje de la gravedad. Y así, pues no voy a sentir el hecho. Ahora, ¿cómo lo puedo reforzar? Pues puedo hacer ejercicios de equilibrio, ¿cierto? Ejercicios de equilibrio. Por ejemplo, puedo quedarme 30 segunditos en un solo pie. Puedo colocar hacer ejercicios, buscar ejercicios que me permitan a mí mantener el equilibrio. En el piso una mano y una pierna, un pie mejor sujetos al piso y los otros levantados para que yo pueda tener los ejes y los planos corporales y los planos que yo puedo requerir para eso. Entonces, esas son las habilidades de tipo psicomotriz. Ahora vamos a hablar de esos hábitos de nutrición e higiene. ¿Cómo debemos alimentarnos? Hombre, pues debemos alimentarnos siempre apuntándole a un estado de completo bienestar físico, mental y social. Yo sé que hoy día hay dos prototipos para podernos alimentar. Un primer prototipo es las condiciones económicas, ¿no? El, el, casi el 14% de los colombianos hoy día están comiendo día por medio y una sola comida al día. En estas condiciones precarias económicas, pues sufre todo, ¿cierto? Y lo primero que sufre, pues, es nuestro sistema de alimentación. Si nosotros estamos en esa condición, pues tenemos que aprovechar mucho más esa comida que vamos a tener para poder, de una u otra forma, en esa comida que vamos a tener, todos los elementos necesarios o todos los alimentos necesarios para poder comer unos nutrientes de la mejor manera. No es lo ideal una sola comida cada día por medio, no es lo ideal. Por eso los estados como el de Colombia deben procurar manifestar de una manera directa el hecho de que sus habitantes pues al menos tengan las formas de poder satisfacer sus necesidades básicas primarias, que es la alimentación, la salud, una vivienda, una recreación, etcétera, 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 ¿cierto? Al menos que pueda tener una comida normal. Pero si usted es de las personas que puede y tiene con qué comer, al menos su desayuno, su almuerzo y su cena, pues es procurar tener unos alimentos que me balanceen y dependiendo de mi actividad física, pues yo voy a consumirlos. También dependiendo de mi actividad mental, voy a consumir ese tipo de alimentos que son propios para esa actividad mental y también aquellos de tipo social. Por ejemplo, no todos los alimentos nos hacen bien a nosotros, ¿cierto?
por ejemplo, si yo me gusta mucho, no sé, el yogur, pero a mí me cae mal, pues imagínate yo en una visita eh, donde yo tomo yogur y me pongo indispuesto del estómago. Pues me voy a sentir incómodo en esa parte social, porque no es lo que yo más quisiera tener, o, o que coma algo que me empiece pues a afectar en nuestro sistema digestivo, o por ejemplo, si yo me conozco que yo consumiendo mucho azúcar, pues me pongo así como hiperactivo, como totalmente inestable emocionalmente, pues procuro bajar los indicadores de azúcar. Eh, y esto, por eso, cuando inicié la conferencia, decía que lo más importante aquí es no conocernos solamente como el profesional importante y exitoso que somos, sino conocernos como el ser humano especial e íntegro que somos y que tenemos que seguir cuidando. Entonces, cuando yo me conozco, cuando yo sé qué es lo que tengo que comer, porque es lo que me da a mí la energía suficiente y es lo que me permite a mí los nutrientes necesarios para poderme desarrollar como ser humano integral, pues yo procuro consumirlos, yo procuro buscarlos, yo procuro tenerlos, ¿cierto? No es que a mí me gusta mucho el arroz con huevo, pero el arroz con huevo no siempre me está dando los nutrientes que yo necesito para poder tener un bienestar físico, un bienestar mental y un bienestar social, ¿cierto? Por eso tengo que rotarlos y tengo que comer verduras, tengo que comer granos, tengo que comer vegetales, etcétera, 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 ¿cierto? La nutrición, entonces, es la ciencia que se encarga de proveernos a nosotros de conocimientos necesarios para una correcta alimentación. Eh, no solamente yo pues veo muchos casos de personas que acuden a mí buscando como la dieta mágica para poder bajar de peso. La dieta para mí mágica para poder bajar de peso es aquella que tiene que ver con la buena alimentación. No necesitamos hacer ayunos intermitentes para podernos bajar de peso. No necesitamos, solamente necesitamos alimentarnos bien, saber qué podemos consumir, cómo lo podemos consumir y de qué manera lo podemos consumir para poder nosotros tener un peso estable a nuestra estatura. Recuerden ustedes que si usted mide 1,50, pues lo ideal es que usted esté 10 kilos por debajo de los centímetros que tiene. Entonces 10,50, 40 sería el peso mínimo ideal. Y lo confortable sería entre 40 y 50. Ya de mayor de 50, más alto de eso, de su porcentaje de estatura, pues ya quiere decir que empieza a tener un sobrepeso y ya ese sobrepeso lo puede llevar a una obesidad, ¿cierto? Entonces, esta alimentación, pues ahí ustedes van a tener un anexo en el mismo documento y que encuentran en Sajuna con los documentos de interés para el aprendiz, donde ustedes pueden profundizar esto que mismo que yo les estoy comentando. Entonces, ¿cómo podemos alimentarnos? Entonces, aquí tenemos una pequeña pirámide que quiero que ustedes vean, donde está distribuido de una u otra manera los porcentajes de nuestras comidas diarias, ¿cierto? Entonces, un 30%, dedicarle un poquitico más al consumo de harinas. No quiere decir que solamente sean harinas, ¿no? Eso es un complemento, pero sí es importante las harinas en el consumo diario, un 25% de vegetales y verduras, un 20% de frutas, un 15% de proteínas y solo un 10% de aquellas comidas chatarras que nosotros tenemos, donde si las podemos evitar mejor, pero hace falta y entonces podemos comer fritos, frituras, eh, de una manera de un 10%. Lo que más recomiendan los nutricionistas es las comidas al vapor, que ellas mismas en su hervor puedan, puedan liberar todos esos nutrientes que tienen y nosotros podamos consumirlos. Entonces, podemos lógicamente pues, ampliar esta selección de alimentos
para poderla hacer a más a nuestro gusto. Por ejemplo, yo soy una persona que consume muchas más verduras y las harinas, pues, entonces yo invierto un poquitico más mis verduras, se las pongo en un 30%, las frutas en un 20%, en un 25%, y las harinas yo las tengo en un 20%, o sea, consumo menos harinas. Es como ir ajustando esa pirámide alimentaria para que me dé a mí las suficientes proteínas y energía sobre lo que yo hago diariamente. Entonces, hay que tener en cuenta que el consumo debe estar totalmente equilibrado al gasto calórico, es decir, dependiendo de lo que yo haga. Si yo soy una persona que ejerce una labor de fuerza, pues debo comer más harinas para que me den más. Si yo soy una persona que hago más procesos mentales, pues como muchas más verduras y frutas. Si soy una persona que soy muy sedentaria, pues hombre, tengo que primero revisarme y tomar la invitación que nos está haciendo el SENA en este momento, de decir, tenemos que hacer un poquitico más de ejercicios, movernos un poquitico más, y empezar pues a tener esa pirámide alimentaria a nuestro favor y decir, bueno, voy a comer un poquitico más. Si no me gustan las verduras, porque de pronto en mi casa no me enseñaron a comer verduras, pues a subirlas un poquitico más con respecto a ese consumo diario, porque yo sé que las verduras de una u otra manera me van a traer a mi estado o a mi salud emocional, salud mental y mi salud física, pues grandes beneficios, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante que nosotros tengamos una muy buena alimentación? Porque recuerden ustedes que el 10% de esos nutrientes que nosotros ingresamos a nuestro cuerpo, pues son los que nos van a permitir una debida digestión. El 20% pues es un combustible para nuestros músculos y un 70% de lo que nos permite un metabolismo basal, es decir, permite que nuestros órganos funcionen de la manera adecuada. Entonces, miren lo importante que es una adecuada alimentación. Si tú comes solamente comidas fritos, ¿cierto? Como comidas que llamamos comidas chatarras, pues, tú tus porcentajes van a ser lo mismo, pero el problema es que de esa comida chatarra, el 70% en ese metabolismo que estamos hablando, pues va a permitir que la función de todos los órganos no sea la más óptima, ¿cierto? A una persona que tenga una alimentación mucho más consciente de las cosas que está realizando. Ahora, ¿por qué es importante que tengamos calorías suficientes? Porque pues, nos va a permitir realizar de forma eficiente todos los procesos metabólicos y los trabajos físicos de cuales se requiere para nuestro entorno. ¿Por qué debemos proporcionar a nuestro cuerpo nutrientes? Pues porque las proteínas, las vitaminas y los minerales desarrollan las funciones plásticas y reguladoras de nuestro cuerpo. Porque es indispensable incluir en la dieta mínimo 2 litros de agua al día, ¿cierto? Antiguamente esto se veía mal, que uno diera una conferencia y estuviera tomando líquido. Se hablaba acerca de que era una falta de respeto que una persona al hablar estuviera consumiendo algún tipo de alimento líquido. Ya hemos tomado mucho más conciencia que si yo voy a hablar durante una hora, hora y media, pues debo tener una buena dosis de agua para poder de una u otra manera estar refrescando y estar, por ejemplo, ayudando a mi organismo a que asimile procesos de un sistema celular más adecuado. Y pues la fibra siempre tiene que estar dentro de nuestros componentes dietarios. ¿Por qué? Porque pues la fibra lo que aporta es glucosa, lactosa y fructosa, ¿cierto? Entonces, como la fruta, la leche, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando logramos el equilibrio de nutrientes, pues, todos estos aportes calóricos nos van a permitir, según lo que establece la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, como la FAO y la Organización Mundial de la Salud,
que seamos seres humanos equilibrados tanto en nuestra parte nutricional como en nuestra parte mental y en nuestra parte psíquica. Entonces, para ir conociendo un poquitico, así como a manera de ejemplo, pues, ¿qué nos aportan en calorías? Por ejemplo, las legumbres. Los garbanzos, 1090 calorías, las lentejas, 690 calorías, entre otras, ¿cierto? Las frutas, por ejemplo, como el aguacate, es el que más nos aporta, 136 calorías, el plátano, 84 calorías, entre otras, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de las verduras, el que nos aporta más calorías son las patatas o las papas, ¿cierto? 234 calorías, el apio y los espárragos. En las carnes, las carnes que más nos van a aportar calorías, pues siempre son las carnes que tienen que ver con, pues, las carnes rojas, porque nos aportan hierro, ¿cierto? Aquí en este cuadro, si ustedes se dan cuenta, pues quedó mal graficado, pero las carnes rojas son las que nos aportan más calorías. Después vienen las carnes blandas o blancas, que son las de cerdo, y el pescado, pues, por supuesto, que tiene, pues, un buen componente de calorías, ¿cierto? Aquí vemos, por ejemplo, los pescados, como el salmón, que es muy recomendable para aquellas personas que tienen una actividad física más bien discreta, ¿cierto? El atún. ¿Por qué? Porque, pues, lo que le permite a ellos es mantener esos niveles nutricionales indispensables para poder tener la mejor energía para. En las bebidas, pues, hombre, si usted consume bebidas, pues va a tener un buen argumento de calorías, y esto, pues, nos puede llevar a un sobrepeso, nos puede llevar a tener incluso problemas de diabetes. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las bebidas, sea la cerveza, sea el whisky, sea lo que sea, pues son abundantes en dulce, y se demora mucho el organismo en poder dirigir ese dulce. Por eso cuando usted toma, el otro día amanece con dolor de cabeza y que no quiere comer, deshidratado, porque las cargas de dulce, de glucosa que recibió su cuerpo, pues se pasaron. Y por eso, pues, usted va como perdiendo la noción del tiempo. Y así, pues, otro tipo de alimentos, ¿cierto? Recomendados, pues, hombre, alimentos que tengan que ver y que entendamos cuáles son los alimentos que nos aportan nutrientes a cada uno de nosotros, y que permita nuestra composición equilibrada entre nuestra alimentación emocional, nuestra alimentación física y nuestra alimentación cognitiva. ¿Por qué? Porque todos los alimentos tienen que ver con esos aspectos. No es que solamente yo lea para que me alimente cognitivamente bien, no. Todos los alimentos tienen que ver con esos tres tipos de condiciones. Ahora vamos a pasar entonces a esas adecuaciones físicas para la vida, ¿cierto? Entonces, tenemos que hacer test de condiciones físicas. ¿Por qué? Porque tenemos que caminar, tenemos que mirar nuestra capacidad de fuerza, de velocidad, de resistencia, de flexibilidad y de coordinación, a ver cómo estamos, ¿cierto? Eso es una condición física. No es porque es que yo estoy un poquitico gordito, entonces me da pena, porque es que no, a todos nos sale la pancita, a todos nos salen las estrías, eso es normal, eso ya no es una cosa del otro mundo. Quisiéramos que no, sí, pero a todos nos sale. Entonces, lo que sí podemos hacer es que a través de nuestras condiciones físicas y hacer un ejercicio adecuado, pues podamos regular y estar en un sistema, estar en una condición física, pues, adecuada, ¿cierto? Eso es lo más importante en este caso. Pero que vamos a matarnos en el gimnasio haciendo ejercicio como lo hacen aquellas personas, no sé, las modelos. Recuerden ustedes que esas eh, mm, esos prototipos de belleza que nos muestra la televisión, en un 90% no son reales. Son personas que han pasado por un quirófano, y porque
pues tienen que hacerle sus cuadritos, su chocolatina abdominal, porque de eso es que a ellos los están de una u otra forma contratando. Pero una persona normal como nosotros, pues sí, si usted hace un buen trabajo de cardio, un buen trabajo de ejercicio, pues no le va a salir la chocolatina de esa misma manera, pero sí va a tener usted una adecuada composición y estructura corporal. Lo importante es que con el peso de los años y de la comida no sea, ¿cierto? Una persona que tiene pues un abdomen bastante abultado, pues no solamente sufre por tener ese abdomen, sino que pues la espalda sufre, las piernas sufren, las rodillas sufren, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces va a empeorar su estado de salud, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar con estas condiciones físicas, con esta ficha antropométrica que ustedes van a hacer? Conocer primero la condición física de cada uno de ustedes. Pero no hay ningún problema si mi condición física en este momento no es la óptima. Profe, es que yo no hago ejercicios hace muchos años. Pues vamos a hacer algo pausado, pero vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de manera buena. Y si nos damos cuenta que no tenemos una muy buena condición física, pues la invitación está hecha. Vamos a hacer más ejercicio. Esto lo que está buscando es que nosotros nos motivemos para hacer una práctica deportiva saludable, ¿cierto? Y así usted conozca sus posibilidades y sus delimitaciones. Hombre, yo, yo tengo un físico de ajedrecista, no soy capaz de hacer las cosas bien, pues vamos a hacerlo paulatinamente hasta que lleguemos a tener el mejor físico que podamos llegar a tener. No estoy diciendo que vamos a tener el mismo físico de un deportista de alto rendimiento, pero sí al menos de una persona normal que ha sido mucho tiempo sedentaria, pero que ya conoce sus posibilidades y sus limitaciones y a través de ellas está sacando algo productivo. Orientar pues una práctica deportiva, ¿cierto? A través de unos programas desarrollados. Ustedes lo encuentran a través de la red, muchos programas desarrollados. No necesitamos ni siquiera ir al gimnasio. Nos han enseñado que a través de mismas cosas que tenemos en la casa, podemos hacer ejercicios. Y de una u otra forma, pues estos test de manera deportiva lo que nos están buscando es que planifiquemos un trabajo de forma fiable y que empecemos a mirar nuestros resultados obtenidos. Y por último, pues elaborar un plan de trabajo. Entonces, aquí ustedes van a ver lo mismo, un anexo con todas las pruebas de valoración de las condiciones físicas, ¿cierto? Y ¿qué es lo que busca esta ficha? Que busca, lo más importante que busca la ficha es que nosotros podamos mirar cómo estamos, ¿cierto? ¿Cómo estamos? ¿Cómo están nuestros perímetros corporales, nuestros pliegues cutáneos, nuestro índice de masa corporal, nuestro peso, nuestra estatura, nuestra envergadura, nuestra frecuencia cardíaca, nuestro porcentaje de grasa? Eso lo hacen unos relojes inteligentes, ¿cierto? Y eso está bien, o sea, tener nosotros una manilla o una banda que me esté diciendo, bueno, su frecuencia cardíaca es tal, su índice de grasa es tal, pues es supremamente importante porque esto lo que me está ayudando es a tomar conciencia. Ojo, aquí la recomendación no es a volvernos personas totalmente aficionadas al, a mantener pues una delgadez en nuestro cuerpo, porque es que no, yo ya conocido el deportivo, quiero siempre estar el delgado, no. Aquí lo que se está invitando es a que tengamos conciencia a través de una alimentación sana, un ejercicio bueno, para poder tener un estilo de vida saludable. Eso es. No es para que nos enfermemos, porque también está la otra parte, cuando nos enfermamos de que solamente queremos hacer durante todo el día actividad física, y no queremos, pues, o nos alejamos de la parte social y de la parte cognitiva o mental, sino solamente queremos en la parte física. Y no, ¿por qué? Porque se nos vuelve obsesión tener un cuerpo de televisión. Y recuerden, vuelvo y les indico, esos cuerpos de televisión, el 90% son construidos y no son reales, no son de personas como nosotros. Entonces, aquí van a encontrar ustedes la ficha antropométrica para que la llenen y me vayan contando, pues, cómo les va yendo con ese trabajo. ¿Cómo se puede sacar? Pues el pulso y las manifestaciones, ¿cierto? Entonces, es colocarnos, pues,
2 deditos y cuando ya encuentren ustedes aquí el pulso, pues es contarlos durante un minuto cuántas pulsaciones registran. Vuelvo y repito, hay relojes inteligentes que sacan eso. Entonces está el pulso basal, que es el que estamos acostados, ¿cierto? Cuántas pulsaciones tenemos, el cuando estamos en reposo y el cuando estamos pues haciendo ejercicio, ¿cierto? Y el pulso de vuelta a la calma o recuperación, que es el que ya cuando hicimos nuestro ejercicio, respiramos, estamos atrás tranquilitos, volvemos a tomarnos a ver cuántas pulsaciones son. Por ejemplo, las cifras normales en pulsaciones por minutos pues están para los niños de entre 130 y 140, entre los adultos entre 60 y 80 y los adultos en plenitud o lo que llamamos ancianos, mal llamados ancianos, adultos en plenitud, 55 a 70. Mire que van bajando esas pulsaciones por minuto porque pues obviamente el cuerpo se va desgastando y va requiriendo de mayor esfuerzo para poder hacer las actividades que realiza. Y aquí también pues tenemos un documento que nos permite profundizar un poco más sobre las pulsaciones y las manifestaciones de ellos y cómo las podemos tener, ¿cierto? Y ahora pues vamos a ver el último tema, que es la ergonomía, o sea, ¿qué son las higienes posturales? Las higienes posturales, hombre, es como buscar esa postura ideal para nosotros poder hacer nuestras actividades diarias, esas actividades diarias en nuestro trabajo, en nuestra casa o en lo que hacemos normalmente. Entonces, cómo nos sentamos, cómo recogemos un peso, cómo caminamos, ustedes se dan cuenta que nosotros por lo general, los seres humanos, a medida que va pasando el tiempo, pues nos va saliendo una joroba, una jiba, una protuberancia en la espalda y nos vamos encorvando, ¿cierto? ¿Cuál es lo ideal? Que pues, nosotros no dejemos que esa jiba nos vaya cogiendo ventaja, sino que estemos erguidos todo el tiempo, ¿cierto? Con una espalda recta, pero si hemos estado 30 años con la espalda encorvada, pues obvio, vamos a sentir dolor, pero si nosotros vamos acostumbrándonos, volvemos a estar en esa parte pues erguida de las cosas. Si nosotros no estamos acostumbrados, pues lógicamente en la silla nos vamos deslizando. ¿Por qué? Porque el cuerpo tiene tan buena memoria que dice, no, esta no es mi posición normal, y va asumiendo esas posiciones, pues esas malas posiciones mejor que nosotros le hemos programado, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las pérdidas de salud en el ser humano son causa por las interacciones de los factores ambientales y posturales. Tomamos una mala postura al levantar un objeto pesado, y entonces esto hace que tengamos lesiones en el dorso lumbar, traumatismos repetitivos, por ejemplo en el manguito rotador, lesiones musculoesqueléticas, por ejemplo como fracturas, y trastornos de tipo psicológico. ¿Por qué? Porque pues, si usted tiene una fractura, ya después usted no va a ser el mismo para hacer cosas. O sea, ya va a ser un poco mucho más miedoso para poder volver a hacerlas. Entonces, aquí, pues, ¿qué es lo que estamos buscando de una u otra manera? Pues, hombre, que usted como sujeto sea el protagonista de sus mismas posiciones ergonómicas, que se dé cuenta que la posición ergonómica es un proceso científico con buenas bases, no es un proceso inventado. ¿Por qué? Porque han estudiado los psicólogos, los psicosociólogos, los médicos, han estudiado pues todas estas bases de comportamientos psicomotrices y de buena higiene postural. Y el objetivo, pues hombre, es mejorar el trabajo, mejorar la comodidad, la eficacia y la seguridad en el trabajo, pero también mejorar usted sus procesos psicológicos. Entonces, existen varios tipos de ergonomía. Por ejemplo, la ergonomía en los puestos de trabajo. ¿A qué altura debe estar? Recuerden que este tipo de ergonomía es para hacer el folleto. Lo anterior que hablé es para hacer la infografía. ¿Cuál debe ser la altura recomendada del monitor cuando estamos trabajando cuando estamos pues, en los sistemas, o cuando estamos trabajando frente a un monitor? ¿Cómo debe ser nuestra posición cuando estamos trabajando de pie? ¿Cómo debe ser nuestra ergonomía cuando estamos caminando? ¿Cierto? ¿Cómo debe ser la misma ergonomía geométrica cuando estamos sentados? Una de pie y otra cuando estamos sentados. Usted se da cuenta, siempre la referenciación del monitor debe estar a la altura de nuestra frente, ¿cierto? A la altura de nuestra frente. Y
Y el escritorio, pues siempre que nos quede, no que nos vaya a quedar así levantado, sino que nos queden los brazos sin que estén sobrepuestos, sino que nos queden de una manera ni muy altos para que nosotros quedemos muy altos al escritorio, que quedemos como mal posicionados, sino que tengamos una postura correcta con respecto al escritorio de lo que estamos haciendo, ¿cierto? También ahí vemos pues los anexos de qué es la ergonomía, y entonces vamos a ver aquí en esta imagen pues unas diferentes posiciones con respecto a los procesos ergonómicos. Por ejemplo, vemos a alguien trabajando de pie y dos personas trabajando pues sentados. Uno que trabaja de pie con un balancín, usted sabe que eso no es lo correcto, porque en cualquier momento puede perder la estabilidad. Una persona que trabaja en una silla de manera cómoda, y otro que está trabajando sobre una bola de pilates, sobre un balón de pilates. Pues imagínense pues la estabilidad que pueden tener esas personas para poder hacer su trabajo. No, es que resulta que yo ya estoy acostumbrado a hacerlo de esa manera. Pues hombre, a veces esas costumbres que son malas costumbres, en realidad lo que hacen es mucho más daño que beneficio. Y el problema de hacer mucho más daño es que, o hacer daño mejor, no mucho más daño, sino hacer daño, es que nosotros vamos a ver las complicaciones de pronto no en el momento exacto o en el momento de la hora, sino lo vamos a ver ya en el paso de los años y de la edad que tengamos. Entonces, el consejo de la Asociación Internacional de Ergonomía, pues hombre, es que tengamos en cuenta que todos esos factores de, de confort para poder trabajar, lo que redunda en el resultado es en nuestra mejor calidad de vida, ¿cierto? Yo conozco muchos casos de personas que antes se sentían muy orgullosas de que le dedicaban mucho tiempo al trabajo, eh, y ahorita que ya están pensionados no pueden ni salir porque ya su cuerpo realmente no les sirve para mucho. No, uno puede ser un excelente trabajador, pero también cuidar de su salud. Uno puede ser una excelente ama de casa, un excelente padre de familia o un trabajador del hogar y cuidar su salud. ¿Por qué? Porque hace buenas posiciones. Eso no conlleva a que yo tenga que dejar de trabajar, ni que para hacer un estiramiento, pues yo tenga que durar horas, ¿no? 2 minutos. Las pausas activas en las empresas son entre 2 a 5 minutos. Eso es tan recomendable que usted ya científicamente se ha comprobado que usted no pierde de ninguna manera, pierde usted nivel de producción. Por el contrario, gana nivel de producción, ¿cierto? Y la importancia de pasar pues una jornada laboral, un ambiente saludable, donde pues me permitan unas condiciones de trabajo idóneas y que me evita o que yo pueda evitar los posibles pues, accidentes laborales que se pueden llegar a tener por el hecho de mi cansancio, por el hecho de mis malas posturas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a mirar algunos principios básicos de ergonomía para el diseño de los puestos de trabajo. Por ejemplo, la altura de la cabeza, ya habíamos hablado del computador, el alcance de los brazos, la altura de las manos, el tamaño de las manos también es importante, ¿cierto? Porque tengo una mano pequeña y yo tengo que hacer una serie de trabajos manuales que me exigen tener unos deditos mucho más largos, pues obviamente que me voy a cansar más que los demás. La altura de los hombros, la altura de los codos, la longitud de las piernas. Si por ejemplo yo tengo un puesto de trabajo demasiado corto, no sé si ustedes hayan viajado en estos, últimamente pues en avión, y le han metido mucho más puestos en estos de aviones de bajo costo, y prácticamente pues los que somos muy altos, pues nos toca viajar así como de medio lado. ¿Por qué? Porque nuestras rodillas quedan prácticamente casi por debajo de la silla del pasajero que está enfrente de nosotros. Entonces, ¿esto qué produce? Pues lógicamente que una dolencia de las rodillas, y puede llegar a ocasionar que si la persona se reclina un poquitico, pues puede incluso hacernos una lesión de rodilla bastante considerable.
Y también, pues el tamaño de nuestro cuerpo, ¿cierto? Porque si somos unas personas de tamaño de cuerpo grueso, pues tenemos que tener una silla, pues, gruesita, porque, pues, perdón, anchita para poder entrar. Porque si tenemos una silla pequeña, pues no vamos a tener, entonces, todo el día, pues, estando con esa actividad de una silla incómoda, pues lo que nos va a llevar es a tener, en lugar de tener, pues, un ambiente de trabajo agradable para nuestra salud, es un ambiente de trabajo totalmente inconveniente. Igual, ustedes tienen ahí el documento donde pues, les va a permitir eh, profundizar más sobre la ergonomía para los puestos de trabajo y sobre eso tienen que hacer el folleto. Bueno, en este momento, ya aquí doy por terminada pues mi, mi conferencia con lo que tiene que ver las presentaciones. Ahora pues voy a resolver preguntas e inquietudes que tengan algunos de ustedes. ¿Alguna pregunta, Kelly? Ok, muy bien. Entonces te agradezco mucho. Les agradezco mucho a todos los que vayan también a escuchar esta conferencia y que puedan ustedes tener una conciencia, que nos quede una conciencia muy clara y específica sobre la importancia de nuestra salud y de nuestra higiene postural, no solamente en el trabajo, sino también en todas las actividades que hagamos. Les agradezco mucho el haber estado conmigo y les deseo pues, un feliz resto de día y no olviden ver también el resumen de nuestra. Muchas gracias y Dios me los bendiga mucho. Listo, a ti, mi amable.